Un saludo muy cordial, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que se pueden conectar conmigo en este momento, en este espacio para predicar la palabra de Dios. En esta ocasión quise hacer este video de manera informal para responder algunas preguntas que me han hecho a nivel del chat. Son preguntas importantes, sobre todo en la verdad presente, la importancia de pronunciarla a nivel mundial. El tema que vamos a tratar a continuación, también usted lo puede ver reflejado en otros temas que van a ser grabados de esta manera y también de forma de sermón, en el cual donde hablamos de Pedro, quién fundó la iglesia, si fue sobre Pedro o sobre Jesús, aquí está grabado, sobre ti edificaré mi iglesia, y también cuando Jesús habla de las llaves, también aquí está grabado. El tema que vamos a estar trazando está relacionada con la sucesión apostólica. Muchos me están preguntando a qué se refiere el catolicismo cuando habla de sucesión apostólica. Bueno, el catolicismo romano explica que la sucesión apostólica viene de que desde Pedro viene una sucesión de papas hasta el presente. Y ese es el argumento que ellos dicen, que tienen una línea de papas desde Pedro hasta ahora, y eso lo hace a ellos hereditaria de la iglesia de Cristo, y son la iglesia de Cristo. Ese es el argumento que ellos dan. Hay muchas maneras de estudiar este tema, pero hoy solamente vamos a hacer un paseo histórico de algunas cosas que expresa la historia en cuanto a este punto. Quiero en este momento abrir la Biblia en Efesios capítulo 5. Recuerden que la Biblia debemos abrirla en oración. Ya yo oré, y gloria al Señor que puede estar con nosotros. Y usted cada vez que vaya a estudiar la Biblia, no la abra simplemente por leerla. Ore al Señor. Efesios capítulo 5 nos indica claramente un texto que nos va a servir de base para hablar un poquito sobre esta pregunta que me hicieron. Cabe notar que no voy a hablar de todo este punto en este espacio porque es un tema muy extenso. Efesios capítulo 5, versículo 27, en la palabra de Dios dice lo siguiente: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Vean, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que Jesús puso una iglesia en esta tierra, gloriosa, dice, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces Efesios 5:27 nos está dando en este momento la apertura para hablar de esa iglesia que aparece allí santa y sin mancha. Entonces la sucesión apostólica, lo que indica el magisterio del catolicismo romano, es entonces que es una sucesión de papas, empezando con Pedro, con Lino, con Clemente, Anacleto y todos los demás hasta el último papa. Pero hoy vamos a hablar un poco de la historia de los papas, para ver si es verdad de eso de la sucesión apostólica. Para nadie es un secreto, mi querido amigo, en este video, de que el mundo católico romano durante toda la historia, inclusive en el presente, está lleno de adulterio, de sodomía, de violación, de asesinatos, de borracheras, de orgías durante toda la historia. Inclusive la historia presente muestra montones de papas, de sacerdotes, de obispos que ni siquiera están presos, donde hay denuncias a nivel mundial de mujeres, hombres que le han dañado la vida, en el cual han sido violados desde niños, y hasta ahora no hay uno de ellos presos. Muchos me preguntarán, bueno, pero hay pastores que también lo han hecho. Eso es cierto, pero muchos pastores están presos, mientras que muchos papas y sacerdotes no lo están. Pero de 100 pastores, quizás uno o dos caiga en pecado, es aberrado, Satanás lo desvía. Pero de montones de papas que podemos hablar en este momento y sacerdotes, de eso está llena la historia. Quiero hablarle de por lo menos de Sergio II,
Fue el papa del año 904 al 911, mi querido amigo. Este hombre, según los historiadores, dice que era un criminal aterrorizante. Llegó con asesinato y simonía al pontificado que le tocó. Él tenía dos, cuenta la historia. Muchos me preguntan de dónde sacó todo esto. Enciclopedia católica, enciclopedia histórica, historia de las religiones mundiales. Hay muchas bases históricas. Este hombre, Sergio II, de los tantos que podemos hablar, tenía dos mujeres prostitutas que las tuvo él antes de llegar al pontificado. Una de ellas se llama Marosía o Marosia y la otra se llama Teodora. Estas dos mujeres manejaban el palacio a su antojo, dentro de las fiestas, dentro de las orgías que se hacían allí, dentro de la parte política y burocrática que se manejaba en todo el palacio junto con las otras naciones. Estas mujeres le llenaron el palacio de hijos ilegítimos del Papa Sergio II. Inclusive, Marosia asesinó al Papa Sergio II por celos. Inclusive, todo el palacio, todos los reinos se manejaban a través del antojo de estas dos mujeres que eran prostitutas. Ahora, Marosia tenía especialmente pupilos que quería llevar a la silla papal o pontificia. Pero Teodora se adelantó y colocó uno de sus hijos y fue donde llegó el Papa Juan X. Pero esta mujer llamada Marosia no quiso que Juan X continuara y también lo asesinó. Entonces, al asesinarlo, ella movió todas las influencias que tenía en Europa y lo demás y colocó a Sergio III, que era uno de los hijos del Papa finado que ella misma había matado. Todo esto que le estoy diciendo parece novela, pero eso está en la historia, mi querido amigo. No estoy inventando nada. Puede investigar usted mismo. Juan XII fue otro papa que lo trajeron ella de esa misma dinastía. Este hombre tenía pacto hasta con el demonio, según dicen los historiadores. Brindaba por el demonio dentro de los palacios. Mire, no respetaba mujeres casadas, no respetaba mujeres solteras. Inclusive las mujeres le huían, tanto solteras como casadas. Daba seminarios cómo seducir a las mujeres. Ahora, todo esto se vio en los emperadores. Usted estudia la historia de los emperadores. Desde Calígula, que era un perverso sexual. Desde Nerón, que era homosexual y colocó ciertas fiestas de la Saturnalia para hacer y deshacer en febrero, que era la fiesta pagana a los dioses falsos. A Baal, fiesta a Baal, carne a Baal, carnaval. Bueno, todas esas fiestas de Saturnalia romana, cuando cayó Roma, los papas las continuaron. Los papas copiaron los mismos vicios de asesinato, sodomía y violación de los césares romanos, después los practicaron ellos mismos. Les sigo contando de Bonifacio VIII, para que ustedes vean que cada papa era un emperador también, pero ahora del imperio papal. Bonifacio VIII fue papa de los años 984 al 985. El obispo de Orleans escribió, un obispo le llama monstruo de sangre. Un historiador que llamado el obispo de Orleans le llama monstruo de sangre. Imagínense ustedes que Europa entera se abismaba de las horrorosidades que hacía Bonifacio VIII. Fue tanto así que Europa, el pueblo, lo entregó y arrastraron su cuerpo desnudo y allí por todas las calles cuando él terminó el pontificado. Fue tanto el desastre que hizo que hasta el pueblo se alzó y muchos reyes en su momento. También Bonifacio. Este Bonifacio asesinó a Benedicto VI. Imagínense ustedes. Benedicto VI era un rival que tenía para llegar a la silla pontificia papal. Estamos hablando de los papas.
Y cuando él vio que este hombre le hacía sombra, lo asesinó. Él mismo lo estranguló. Bonifacio VIII. Vean la gente santa que tiene el Vaticano hasta ahora. Dios sabe por qué hasta ahora ha permitido que la tecnología avance como estamos hablando usted y yo. Porque estos quedaban en los palacios. Todo eso quedaba escondido en los palacios. Solamente Dios tocó corazones de gente que estaba buscando a Dios y empezaron a escribir en la clandestinidad. Y por eso que tenemos datos históricos. Y todas estas cosas están escondidas en la biblioteca del Vaticano, que pocos tienen acceso a ella. Todo eso está escondido allí. Ahora, el Papa Silvestre II. Se cuenta la historia que era un mago porque él, dentro del palacio, invocaba a Satanás. Hacía pacto con el diablo allí. La enciclopedia católica así mismo lo dice del Papa Silvestre II. Ahora, Silvestre II llamó a los demás papas anteriores a él, escribió cosas terribles, criticándolos. Pero cuando usted ve la vida de Silvestre II, se queda horrorizado de las cosas, asesinatos, violaciones, orgías que se hacían. Inocencio III. Inocencio III, alrededor del año 1194, llegó a la silla de los papas. Pues este fue el peor de todos para mi concepto. Porque fue el papa que mató a más de 1 millón de cristianos. Mi querido amigo, usted dirá, 1 millón de cristianos, ¿dónde está eso en la historia? Sí. Para nadie es un secreto que la Inquisición existió en la historia. No lo estamos inventando los protestantes. En la historia, millones de cristianos por abrir la Biblia fueron asesinados por Inocencio III. Inocencio III inició la Inquisición con la orden de los jesuitas. Y todo el que no acataba las leyes de los papas, lo asesinaban, lo quemaban vivo. A Juana de Arco la quemaron vivo. A Juan Hus lo quemaron vivo. A millones los ponían en la estaca. Le enseñaban la hostia, le decían, esto es el cuerpo de Cristo. Yo decía, no, eso es un símbolo, mátenlo, asesínenlo, que es un hereje. Esto tiene que ser el cuerpo de Cristo. Una de las tantas cosas. Le preguntaban sobre el Papa. Entonces, las persecuciones de los emperadores romanos la continuaron los papas romanos. Los emperadores llegaron a perseguir la iglesia, pero después que el imperio romano cayó, los papas romanos continuaron la misma sucesión de emperadores a papas romanos. Hicieron lo mismo: asesinato, violación, sodomía, simonía, borrachera, orgías. Pare usted de contar de los pecados que dice la historia. Entonces Inocencio III mató a millones por estudiar la Biblia. La Biblia, este libro, mi querido amigo, fue prohibido en la historia. Este libro no se podía leer. Ahora que estamos en un mundo de libertad, es que esto yo lo puedo decir en las cámaras, pero en la Edad Media esto no se podía decir. En la Edad Media yo decía esto si llegara pues a existir alguien como yo en ese momento, no lo cantaba. Este libro está lleno de sangre, de gente, de cristianos que murieron en el pasado por decir esto que yo estoy diciendo y por abrir este libro. Este libro ahora, después que libertad religiosa, mire, abrácelo, léalo, créale, porque este libro está bañado en sangre de miles de mártires que dieron su vida en la Inquisición por leerla. Ahora, hay un montón de sacerdotes en internet diciendo, no, yo quiero debatir porque la Biblia dice que Pedro... ¿De cuándo acá la Iglesia Católica Romana ha usado la Biblia? Ella nunca ha creído en la Biblia. Ella cree en las tradiciones. Ahora está usando la Biblia porque sabe de que el protestantismo le dio esto. Martín Lutero le dio esto al mundo. Los protestantes, la reforma protestante le dio esto al mundo. Entonces ahora vamos a debatir y uno por aquí diciendo de que nosotros vamos a demostrar cuando ellos nunca creyeron en este libro. Y el que lo leía lo mataban, mi querido amigo. Inocencio III
En la Inquisición, búsquelo, cómo millones de personas murieron por leer este libro, por un decreto de un sucesor de Pedro. Ahora, hasta ahora hemos visto los sucesores de Pedro, todos perversos, todos llenos de sangre, de violación de niños. Y este Inocencio III, entonces, matando a todo el que adorara a Dios a través del dictado de su conciencia, a través de este libro. Así que la Iglesia romana hoy no tiene moralidad de levantar la Biblia al mundo cuando ellos mataron a millones por leer este libro. Bonifacio VIII. Ustedes saben qué hacía en el palacio. Hacía brujería. Negaba la vida futura. Era un ateo prácticamente. Negaba la vida futura. Negaba todas las prácticas cristianas. Y era un perverso sexual. Todos ellos eran pervertidos sexual, tan igual como los emperadores romanos. Ustedes saben qué decía Bonifacio. Bonifacio decía que tener sexo con una mujer y con un niño era santificarlo, porque era el privilegio de estar con el Papa o con algún obispo. Y eso lo tienen muchos teólogos modernos del catolicismo. No santificar al que tiene sexo con su santidad. Entonces, él decía que estar con un niño, estar con una mujer, era normal para ellos. Y a través de esa idea se ha pintado durante tanto tiempo en todos los seminarios romanos, donde prohibieron casarse, cosas que la Biblia dice que deben ser casados. Ahora, también tenemos en Aviñón. Miren, en Aviñón había 3 papas. ¿Qué es Aviñón? En Francia. En los años 1200 más o menos en adelante, hubo un problema en Aviñón porque habían 3 papas. Los 3 estaban buscando el trono, buscando la monarquía, porque esa sucesión es una monarquía. Y los 3 estaban peleándose el puesto. Y dice la historia que como no se podían matar el uno a los otros porque ya tenían seguridad que los cuidaba, ellos se maldecían el uno al otro. Se acusaban de anticristos. Uno excomulgaba al otro y el otro lo excomulgaba a él. Los 3 peleándose en toda Europa y el mundo entero viendo aquello. Reyes de Europa que se abismaban diciendo: esta es la iglesia de Cristo, mira cómo se pelean, se mataban, se asesinaban. La mayoría de estos papas han llegado al poder usando la simonía, estrangulando y asesinando a su rival, usando veneno. Y como esto, como le dije antes, sucede entre los palacios de estos hombres, nadie tiene acceso a eso, nadie. Cuando se nombra un papa, ningún laico puede entrar ahí. Está en el Consejo Cardenalicio, ahí está el cónclave y ellos allá adentro hasta que echa un humito blanco, ahí hay un papa. Nadie nos nombra a ellos, es una monarquía. No consultan a la iglesia para saber quién es el obispo. Cosa que sí lo dicen las escrituras que debe hacerse. Entonces, nadie sabe lo que sucede en esos palacios. Gracias a Dios que ahora Dios sabe por qué la tecnología ha avanzado para que el mundo sepa la verdad, para que la historia le dé justicia a aquellos hombres que murieron en la historia, que son cristianos, por abrazar este libro en la Inquisición. Entonces, en Aviñón esos 3 papas se insultaban, se decían, todas las mañanas se decían groserías, se excomulgaban. Miren, estos 3 hombres violaron a más de 300 monjas. Saben, en varios países del mundo donde hay estos seminarios de la Iglesia Católica Romana, han excavado y han conseguido fetos debajo de donde están las monjas. Eso no lo estoy diciendo yo, eso hay muchas investigaciones sobre esto. En varios países, entre ellos México, entre ellos España, otros más, han conseguido fetos debajo debajo de las ciudades. Eso te dice quién es el mundo romano. Ahora voy a aclarar algo. Yo no estoy predicando odio, ¿ok? Para el que me pueda ver. Estoy diciendo lo que dice la historia. No estoy predicando odio, ni estoy sembrando odio hacia nadie. No es las personas del catolicismo romano que están engañados. Es un sistema que los engañó, dice Apocalipsis 17. Y esto hay que decirlo a voz populi.
a todo el mundo. Es un sistema que engañó al mundo. Y esta sucesión apostólica es falsa. Entonces no estoy sembrando odio. Lo que estoy sembrando es que usted, como historiador, abra los ojos. Porque entonces fuera odio las grandes cátedras de historia que yo he tenido, que ha tenido otros historiadores en las grandes universidades donde se estudian estas cosas. Entonces la historia, cuando la estudiamos, ella me está sembrando odio o me está informando. ¿Ok? Seguimos. En estos 3 papas en Aviñón hicieron un desastre, se excomulgaban. Quiero hablarle de otro monstruo llamado Rodrigo Borgia, que él se hizo llamar Alejandro VI. Este papa, inclusive Netflix grabó una serie que pasó hace bastante tiempo atrás que usted la puede buscar. Netflix. Alejandro Borgia o los Borgias. Para que no digan que es un protestante, que alguien que está inventando, se grabó esa historia. Este hombre tuvo 5 hijos, que los 5 fueron asesinos. Tuvo una hija llamada Lucrecia. Esa la vendió por toda Europa. La vendía todos en sus negocios a toda Europa. Pero lo más abominable es que él se acostaba con Lucrecia. Y sus hermanos se acostaban con ella. Y era tanto el celo que cuando la casaban con alguno de estos hombres, sus hermanos le tenían celo porque se acostaban con ella. Entonces mataban al que estaba con ella, es decir, al esposo o al novio con que estaba ella en Europa. Y de eso hicieron una película. No lo estoy diciendo yo, lo hicieron cineastas que se interesaron en el tema. Entonces, la historia de los Borgia muestra otra señal, que es un sucesor de Pedro. Es la pregunta que yo hago. ¿Un hombre que hace todas estas cosas es un sucesor de Pedro? Hágase esta pregunta. León X, en los años 1513 al 1521. Otro más que llegó por simonía. Otro más que llegó asesinando y envenenando. ¿Saben? Martín Lutero, este humilde monje que se levantó, porque no fue el único. Fueron otros antes de él y después de él. No fue el único. Martín Lutero cuenta que cuando él fue a Roma, estaba en ese tiempo León X, cuando él fue a Roma, él iba en lontananza y vio a Roma que estaba en el final. Y él dijo, oh, Roma Santa, y se arrodilló porque le iba a una peregrinación a Roma. Pero cuando llegó allá quedó abismado y decepcionado. Vio las peores orgías que podían haber. Él escribió y dijo que las orgías y las corrupciones que él vio allá eran peores que las de los emperadores. Dice que los servicios dados, los servicios que daba la ciudad a todos los que llegaban, a todos los frailes que llegaban, a todos los sacerdotes que llevaban, eran mujeres desnudas, mujeres que le hacían servicio a todos los que estaban allí. Había simonía, los emperadores tenían, los papas tenían dentro de los palacios los mismos que hacían los emperadores, orgías, simonía y asesinato, porque todos ellos llegan a ese cargo a través de cosas ocultas. Él dijo que si alguna vez el infierno existía, estaba debajo de Roma. Imagínense ustedes lo que él dejó escrito. Ahora, Martín Lutero se abismó porque él vio una estatua en Roma, que él dijo porque esa estatua todavía estaba allí. Fue la estatua de Juana la Papisa. ¿Ustedes sabían que hubo una papisa? Es decir, un papa mujer. Esta fue una mujer si mal no recuerdo, de Alemania. Ella se disfrazó de hombre. Por cierto, amigos, se grabó también una película de esta mujer. Para que vean que no somos nosotros que estamos empeñados. Es la historia la que habla. La historia y la Biblia le están diciendo al mundo que esto es un sistema que engañó al mundo. Se le llama Babilonia. Bueno, Juana, la papisa, ella quería y entró al monasterio de Fulda. Y se preparó y llegó a ser papa. Y en una oportunidad, cuando ella iba en una procesión del Vaticano a Letrán, ella iba embarazada. Porque ella también le gustaba todos estos juegos sexuales.
En todos esos palacios eso es lo que sobra allí. Allí hay dinero, allí hay ociosidad, allí hay de todo. Todos ellos se han vestido de oro de la cabeza hasta los pies. Y ahora es que hay un papamóvil, pero antiguamente lo cargaban como cargaban a los reyes y a los emperadores. Lo cargaban ¿a dónde? En el hombro. El papa es un emperador, pero religioso. Sucesor de los emperadores paganos. La sucesión de ellos es una sucesión pagana. La heredaron de los emperadores y los del antiguo paganismo de Babilonia. Entonces, a ella le gustaba también sus excesos, pero salió embarazada. Y nadie de los que estaba allí sabían que ella era una mujer, solamente los allegados, que ella los tenía amenazados y si hablaban ya ustedes saben lo que le podía pasar. Pero ella tenía sus amantes y ella salió embarazada. Y en el momento que ella iba hacia Letrán, se agarró el vientre y cayó. Porque ella no aguantaba, porque el niño ya venía en camino. Pues ahí donde todo el mundo, o la mayoría que no sabían que ella era una mujer, se dieron cuenta y murió en el parto. Ahora, ella también es sucesora de Pedro. No solamente una mujer, que no es bíblico, ¿no? También ella es sucesora de Pedro, es un apóstol ella. ¿Saben? Todas estas historias la manejaba la Reforma antes de Lutero y después de Lutero. Y después de Lutero los jesuitas se encargaron de tratar de borrar eso de la historia, pero no han podido, porque siguen habiendo libros, sigue habiendo historiadores, sigue habiendo enciclopedias. ¿Por qué? Porque en todos esos palacios, todas las cosas ocultas, dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5 y en Mateo 7. Todo lo que sucede en ocultos, Dios lo va a publicar. No hay nada oculto entre el cielo y la tierra, dice la Biblia. Pero siempre existieron hombres allí. Martín Lutero, ¿quién era? Un monje. ¿Quién era Calvino? ¿Quién era Zwinglio? ¿Quién era Wycliffe? Monjes de la Iglesia Católica, que salieron de ahí y fundaron el protestantismo, el mundo protestante, como nosotros lo llamamos, el mundo evangélico. ¿Por qué Dios tenía a esos hombres ahí? Primero porque ellos estaban buscando a Dios de verdad. Dios siempre tiene un remanente. Hoy en día en el mundo católico Dios tiene un remanente allí que le está diciendo sal de esa Babilonia. Dios siempre ha tenido en la historia ese tipo de personas. Pero ¿qué sucede? Ese tipo de personas saben dónde están pisando y salen de allí arriesgando la vida y han escrito. Han escrito lo que ha pasado porque de resto no hay manera de tener acceso. El Vaticano tiene una de las bibliotecas más grandes del mundo y ya está anotado todo lo que estamos hablando. Todo esto y más está anotado allí. ¿Pero quién tiene acceso ahí? Nadie. Pero como Dios sabe lo que hace, ha dejado que la civilización avance hasta el tiempo de ahora para que la verdad avance, para que la gente se entere a través de estos medios, a través de la historia. Pero en esa época, en la Edad Media, en la Edad Oscura, en la Edad Media, donde se mataba gente por estudiar la Biblia y se hacían todos estos desastres, quedaba eso oculto y 2 o 3 escribían y lo dejaban. Pero Dios siempre tiene su pueblo remanente en todo sitio. Entonces esta mujer, Papisa, murió. Ella también es sucesora de Pedro, es la pregunta que yo hago. Miren, y no me pueden decir porque también se grabó una película de ella. Una película de Juana la Papisa, y no es ninguna leyenda. ¿Ustedes saben por qué no es una leyenda? Porque Atanasio la nombra en el libro de él, el libro de historia de Atanasio, la historia de los pontífices romanos de Atanasio, la nombra. O sea que no es cuento de camino. Nombra la estatua de Juana la Papisa. Y también los libros de historias del mundo protestante o antes de la Reforma también nombra a esta mujer. Y Lutero también la nombra porque él vio su estatua allá en Roma. Y como le dije, hay una película de ella. Ustedes conocen lo que es el papalti. El papalti lo fundaron después que sucedió esto con Juana la Papisa. Papalti era un diácono nombrado por la iglesia que tenía un cargo muy pintoresco. Y usted se va a reír cuando lo escuche. El papalti era de que después que sucedió esto, cuando iba a llegar el papa, tenía que sentarse en una silla. Esa silla se llama sedia estercolaria.
Esta silla, por cierto, está en el Museo Vaticano. Para el que no vaya a decir, no, que eso no existe, eso está en el Museo Vaticano. Usted va al Museo Vaticano y va a conseguir la silla estercoraria. Esta silla tenía un hueco y ahí sentaban al Papa, un hueco por delante. Y después cuando ya lo iban a nombrar, que ya lo iban a vestir, tenía que sentarse allí y el diácono tenía que meter la mano y palpar los dos testículos, si tenía testículos y si tenía el miembro viril del hombre, para corroborar de que no iba a venir otra papisa más u otra Juana. Entonces, ese papalti existió. Inclusive en la película de los Rodrigo Borgia o de los Borgia aparece el papalti. Se sentaba allí el papa y tenía que venir a tocarle los genitales y comprobar si era un hombre o si no era un hombre. Eso aparece en la historia, corroborado. Amigos y amigas, historias y más historias de horrorosidades de estos papas. Mire, Juan Pablo I, antes de Juan Pablo II, que lo conocimos muchos, que murió hace poquito de años atrás. Antes de él hubo un papa que duró 33 o 36 días, por ahí. Ese papa fue asesinado. Le dieron una gotita para la atención y lo asesinaron. No estaban de acuerdo con las políticas de los jesuitas y a él lo asesinaron. Pues este papa, cuando lo asesinaron, no quisieron que revisaran su cuerpo los especialistas, porque decían que es un cuerpo santo que no lo podían investigar. Siempre el poder papal se sale con la suya. Es un poder inhumano que está en la profecía, que la Biblia dice que apunta hacia la ramera y al anticristo. Así lo dice la Santa Escritura. Aquí varios temas que yo he subido para que usted lo estudie con Daniel y con la Biblia. Con Daniel, con Apocalipsis, profecía bíblica. A este Juan Pablo I lo asesinaron en unas gotas que le daban para la atención y a él lo asesinaron. Duró 33, 36 días. Un hombre que estaba bien, porque le hicieron sus estudios antes de ser pontífice y no tenía ni tampoco mucha edad. Albino Luciani era el nombre de él. Entonces los nombres que le he dado de los papas, usted puede buscarlo con detenimiento, tanto el nombre que le di o con el nombre pontificado. Y hay otros más, para no alargarnos mucho más en este video, donde cada uno de ellos aportó a la mentira. En cada concilio aportó, en los palacios aportó a la maldad. Y muchos dicen, pero siguen siendo sucesores de Pedro. Así dicen muchos. Bueno, aunque hayan hecho todo eso, son sucesores de Pedro y tenemos que aceptarlo. Prefieren una sucesión falsa y no un hombre espiritual, porque es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los verdaderos dirigentes de Dios tienen que ser espirituales, que su conducta sea espiritual. ¿Cómo va a ser infalible un hombre en este mundo cuando practica todo este montón de cosas? Después en otro momento hablaremos de la infalibilidad, por aquí mismo. Pero veamos que entonces cuando ellos dicen que Pedro tuvo que arrepentirse. Porque si no se arrepiente de haber negado a Cristo y dio fruto después como un buen hombre, no hubiese sido apóstol del Señor. Ya estaba a peligro de perdición. Entonces ellos dicen que todos sus sucesores, aunque no se hayan arrepentido, aunque no le hayan dicho la verdad al mundo, ellos como son sucesores, porque una línea sucesoral, ellos siguen siendo santos. Pues, amigo y amiga, falso de toda falsedad. La Biblia dice que lo que Dios toma en cuenta es la espiritualidad, el arrepentimiento. Porque su iglesia, según Efesios 5:27, Dios la colocó como una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga, ni cosa semejante, dice aquí. O sea que esa no es la iglesia de Cristo, porque está llena de mancha, de asesinatos, de la Inquisición, derramamiento de sangre en la historia, simonías, para llegar al poder, asesinando a otros. Como los Borgias, que hasta el Papa se acostaba con su propia hija. Sus propios hermanos violaban a esa pobre muchacha.
Esta no es la iglesia. 5:27 dice que no tiene mancha ni arruga. Y hoy en día, en el presente, la iglesia católica romana tiene montones de escándalos. Que ahora no hay, hasta ahora no hay uno que esté preso. Que le han dañado la vida a seres humanos. Hombres viejos, mujeres ya que tienen su edad hoy, pueden decir montones de veces que fueron violadas por un sacerdote. Montones de mujeres que se han levantado en el mundo y han dicho las barbaridades que han hecho ellos con su propia vida. Le han dañado la vida a generaciones enteras. Y hasta ahora no hay uno preso. O sea que esos escándalos no quedaron en la historia. Ay, le vamos a pedir perdón a la historia por lo que hicimos. Este sistema sigue siendo el mismo. Entre esos palacios nadie entra. Y usted dirá, bueno, pero los últimos papas serán lo mismo. Tenemos que esperar en la historia, porque la historia se está escribiendo. Les aseguro que pasarán unos años y los historiadores van a escribir y por ahí se va a rodar rumores y evidencias, porque estamos en un mundo de tecnología donde ya las cosas, como dijo Jesús, no quedarán escondidas. Quedarán abiertas porque el Señor viene pronto y la verdad saldrá a luz. Entonces, no cumple con este texto el catolicismo romano. La sucesión apostólica real, para terminar en este momento, está en Gálatas capítulo 3. Lea conmigo. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Ya le digo, Gálatas 3, capítulo 3, versículo 29. Esta es la verdadera sucesión apostólica, amigo católico. Si vosotros sois de Cristo, a mí me está diciendo que yo tengo que ser de Cristo, no de un papa. Si vosotros sois de Cristo por la fe, ¿ok? Ciertamente linaje, yo soy linaje de Abraham, dice aquí. Linaje de Abraham sois. Tú eres linaje de Abraham. No es por la fe. Tú no necesitas linaje de un papa sobre otro papa. Y no solamente vean todos esos montones de papas, vean hasta 3 asesinando, matando y se mataban entre ellos. ¿Todos esos son sucesores de Pedro? No, aquí dice que el linaje de Abraham sois y soy heredero de las promesas. Yo soy hijo de Abraham por la fe. La verdadera sucesión es la palabra de Dios. Cuando tú aceptas a Cristo, te haces heredero de las promesas. Y lo dice Gálatas 3, 18, que la herencia que Dios dejó hacia Abraham la concedió por la promesa. Es por la fe que somos hijos de Abraham, no por una sucesión de papas. No cumple ellos con la iglesia, que dice Efesios 5:27, que tiene que ser sin mancha ni cosa semejante. La verdadera sucesión apostólica está en la fe en Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo, te hace sucesor, recibe la sucesión apostólica. ¿Cuál es esa sucesión? La fe. Recibes el evangelio. Recibes la herencia apostólica. Cuando lees a Pedro en la Biblia, Pedro te da la fe que le enseñó Cristo. Cuando lees a Juan en la Biblia, él te da la fe. Entonces, mi querido amigo, salid de Babilonia. Ese sistema se corrompió hace mucho tiempo. Ahí no está la verdad. Ninguno de esos papas son sucesores de Cristo. Ninguno de esos papas le dan por los pies a nuestro Señor, que fue puro y sin mancha. Todos tienen las manos manchadas de sangre, de simonía, de maldad, y le dan al mundo una supuesta cara de santidad cuando no existe. Y no solamente en ellos, no confíe en religiosos, confíe solamente en Jesucristo. Que la paz pueda estar con ustedes al estudiar este tema y ver que la verdadera sucesión no es la que dice el catolicismo en todas estas cosas horrendas que acabamos de comentar, sino la verdadera sucesión es cuando aceptas a Cristo, acepta lo que los evangelios dicen y lo que los apóstoles dejaron escrito para ti. Busca a Jesucristo, lee este libro, que millones mataron los papas por leerlo. Millones llevaron a la hoguera. Millones le destruyeron las manos. A millones le volaron la cabeza. A millones agarraban una pera y la metían por la vagina de las mujeres. Eso lo hizo Inocencio III, que de Inocencio no tiene nada. De inocente no tiene nada. Que Dios te bendiga ricamente.